Estoy con el internacionalista Andrés Paredes para hablar precisamente de lo que está ocurriendo en Siria. Este fin de semana, la capital de Siria, Damasco, ha caído ya en manos de las fuerzas rebeldes al gobierno de Bashar al-Assad, que se ha exiliado en Rusia junto con toda su familia y ha sido recibido por el presidente de ese país, Vladimir Putin. Pero ¿cómo cambia el panorama mundial? ¿En qué nos afecta y cómo se mueve todo el tablero internacional con precisamente la caída de Bashar al-Assad, que es además una dictadura que ha estado casi 30 años en el poder? Andrés, ¿qué lección podemos sacar o cómo podríamos explicar en fácil lo que está ocurriendo en Siria? Hola Paco, gracias por la invitación y buenos días terrícolas a todos. Lo que ha pasado en Siria deja en primer lugar, vamos a primero a ver las consecuencias, ¿no? Siria está en medio de lo que nominalmente se conoce como la región de Medio Oriente, que es una región que es un poco difusa. Algunos dicen que abarca hasta el Magreb, el norte de África, otros dicen que se circunscribe solamente a la región cercana a, al Mediterráneo Oriental y un poco deja de lado la península arábiga. Pero en medio de toda esa región compleja, con una gran presencia no solamente del Islam, sino también todavía de comunidades cristianas, el judaísmo en Israel y algunas religiones antiguas que perviven en esa zona. Recuerda que por ahí está la cuna de la civilización, que es Mesopotamia. En medio de esa zona, una zona histórica, antigua, está Siria. Siria está casi en el corazón de esa geografía. Y Siria ha estado partida en una guerra civil desde el año 2011. Paco, no sé si recuerdas la época de la Revolución Árabe, de la Primavera Árabe, donde diversos dictadores del mundo árabe sufrieron o levantamientos, algunos fueron depuestos, como Muammar Gaddafi, por ejemplo, o como Hosni Mubarak en Egipto. Uno de los dictadores que iba a ser depuesto iba a ser Bashar al-Assad, contra el cual se levanta un movimiento laico que quiere una democracia liberal para derrocar al dictador. Ya en ese momento llevaba unos 41 años la dictadura, porque Bashar al-Assad es el hijo de Hafez al-Assad, el papá, que era también dictador de Siria y había llegado al poder enmarcado dentro del partido Ba'ath, que es el partido que dominaba tanto Siria como al cual también pertenecía Saddam Hussein, era del partido Ba'ath también, aunque entre ambos partidos Ba'ath no había mucha confluencia. Entonces, para dejar eso un poquito de aterrizarlo, Paco, ¿no? En medio del Medio Oriente acaba de generarse un hueco de poder. ¿Por qué? Porque a pesar de la guerra civil que había comenzado en el 2011, Bashar al-Assad se les había ingeniado para mantener bajo el control del gobierno central de Damasco la mayor parte de la geografía siria, con la ayuda de dos actores internacionales importantes. Irán, por un lado, con el cual diversos tratos con Bashar al-Assad le permitían abastecer a través de Siria a su aliado no estatal, que es Hezbollah, que actúa en el sur del Líbano y que ya hemos visto que tiene problemas con Israel. Y por otro lado, Rusia, porque Rusia tiene una base naval en Siria, que es Tartus, y que es la única puerta de Rusia al Mediterráneo, ¿no? Desde allí, Rusia coordina sus acciones en el Mediterráneo y también su proyección actual hacia el África. Entonces vemos que es muy medular allí Siria y que ni a Rusia ni a Irán les convenía dejar caer al dictador Bashar al-Assad. Entonces lo apoyaron con dinero, con armas e incluso en el caso de Rusia con su fuerza aérea. La fuerza aérea rusa junto con la Siria bombardeó las posiciones de los rebeldes, pero no acabó con la guerra civil. Simplemente llegó a un statu quo más o menos unos 5 años, donde la fuerza que se había levantado, Paco, que era esta fuerza laica de militares que querían derrocar al dictador para establecer una democracia liberal, había sido vapuleada por la reacción, digamos, del oficialismo y se había partido en más pedazos. Uno de los pedazos más importantes era un movimiento islamista, que luego ha mutado y se ha aliado con otros movimientos islamistas presentes en la región, incluido Al-Qaeda. Y Al-Qaeda, recuerda que de Al-Qaeda salió otra decisión, o sea, se partió una parte de Al-Qaeda y se volvió más radical, y eso se volvió el Estado Islámico. Entonces, seguir a todos los actores del conflicto es un poco complicado, incluso para los analistas, pero vamos a resumirlo de esta manera. Está el gobierno sirio, o estaba el gobierno sirio hasta este fin de semana,
apoyado por Rusia e Irán. Están los rebeldes laicos que quedaron muy debilitados, que en un momento estuvieron apoyados por Estados Unidos. Están los actores islamistas que también quieren derrocar a Bashar al-Assad y lo han hecho, justamente vamos a hablar de ellos, apoyados en un momento por Turquía. Están los kurdos, que es un pueblo que está en el centro de Medio Oriente también, que no tienen Estado, perseguidos por los turcos, pero que cuando el gobierno de Bashar al-Assad sufrió este colapso, tuvieron poder sobre una cierta zona de Siria donde han establecido un experimento político. Ojo, los kurdos, aparte, son un movimiento, son un pueblo que no son árabes, sino son kurdos propiamente con su propia identidad, la mayor parte musulmanes, pero no todos musulmanes, y que además buscan su independencia y tienen un movimiento muy activo y que ha hecho a esas actividades incluso en el pasado terroristas en Turquía. Y los turcos, por lo tanto, cuando han visto que los kurdos han estado tomando cierta independencia, cierta autonomía, han invadido el norte de Siria. Además de Arabia Saudí, los países del Golfo, que han estado también apoyando a uno u otro actor, y el Estado Islámico, recuerda que te hablé del Estado Islámico que se separó de Al-Qaeda, porque para los de Al-Qaeda, para ponerlo en palabras simples, ¿ya? Para Al-Qaeda, la gente del Estado Islámico era muy radical, para Al-Qaeda, ¿ya? Entonces, el Estado Islámico, en un momento de debilidad de Siria, y cuando estaba débil Irak en la década pasada, establece durante más o menos un año y medio un protoestado que quería ser un califato, y el califato dentro de la mentalidad del Islam no apunta a formar un Estado independiente, apunta a formar una unificación de todo el mundo musulmán, ¿no? Y cuando te proclamas califa, no es que te proclames presidente o rey. El califa tiene un poder espiritual sobre el resto de la comunidad musulmana. Lo intentaron en el Estado Islámico, pero en ese camino cometieron mil atrocidades, Paco. Hicieron masacres, acabaron con todas las minorías que no fueran de su rama del Islam, que es el Islam suní, acabaron con cristianos, con ismaelíes, con religiones como los hasidíes, que es una religión antigua que está en el Medio Oriente, que sería fantástico hablar de ellos, que tiene una cosa muy especial en otro programa. Eh, Acabaron con todas las minorías, llegaron a las ruinas romanas de Palmira y dinamitaron patrimonio arqueológico. En ese nivel estaba. Entonces, el Estado Islámico era enemigo de todos. Entonces, en un momento todos se unieron contra el Estado Islámico, incluso el Qaeda. Tal es así este entrever opaco de facciones que se unen y se mutan, que Al Qaeda en un momento estuvo trabajando al lado de Estados Unidos para acabar con el Estado Islámico. Así estamos. Entonces, después de toda esta revuelta, esta licuadora de facciones, la cosa había quedado así. El gobierno de Siria, de Bashar al-Assad, apoyado por Rusia e Irán, tenían una parte del territorio mayoritaria. En otra parte estaban los kurdos, con los cuales Bashar al-Assad tenía un acuerdo de no agresión aproximadamente, y en unos casos colaboraban. Y por otro lado, estaban los islamistas, apoyados por Turquía, que son diversos grupos que cada uno tiene su propósito, pero el grupo principal, el que ha saltado la semana pasada, es el HTS, el Al-Sham, que es una mutación de Al-Qaeda. Ojo, que es una mutación de Al-Nusra, que era una mutación de Al-Qaeda. Así como vamos viendo cómo evolucionan los Pokémones, igualito. El HTS es un Pokémon mutado, es el Raichu del Pikachu que fue Al-Qaeda. ¿Ya? Entonces, en esta mutación, HTS ha moderado su discurso para conquistar territorios, porque saben lo que le pasó al Estado Islámico. El Estado Islámico fue como una arrasadora, aplanando cualquier minoría y se ganó la enemistad de todos. HTC, ¿qué ha hecho? Ha prometido a las minorías de diversas ciudades tolerancia, buen trato, porque con tal de derribar al dictador Bashar al-Assad, ese es el propósito común, y el resto simplemente es luego un acuerdo posterior de respeto. Y le ha funcionado, le funcionó ocupando Alepo, es la segunda ciudad, Paco, de Siria, es como Arequipa para Lima, ¿no? Y Alepo fue el foco de la insurrección contra Bashar al-Assad en el año 2011. Bashar al-Assad lo retoma después de 4 años de asedio y bombardeo y hechos muy sangrientos, retoma Alepo y cae en unos 4 días. Lo que le tomó 4 años a Bashar al-Assad retomar, cae en 4 días. Y esto es un golpe de moral para el gobierno sirio. El gobierno sirio quería recurrir a sus aliados de Rusia e Irán, pero la Rusia e Irán, que lo apoyaron en el año 2015, que fue el momento de apogeo de la ayuda de ambos países, ya no estaban en disposición de hacerlo. ¿Por qué? Porque le faltara voluntad, no tanto, porque para Rusia e Irán hemos visto de que es importante Siria. ¿Qué le pasaba a Rusia e Irán?
Rusia está en otro conflicto internacional, quizá el más grande después de la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra de Ucrania. Y como la guerra de Ucrania le ha salido no tan bien, pero igual tiene poder para avanzar, apuesta toda su fuerza, todo su empuje militar en Ucrania. ¿Por qué? Porque se acercan unas negociaciones con Trump que ha prometido acabar con el conflicto rápido y en el conflicto, cuando tú comienzas negociaciones del conflicto, necesitas tener posiciones fuertes en el momento en que comienzan las negociaciones. Rusia está intentando y está logrando hasta cierto punto lograr posiciones fuertes, pero tiene que usar todo su aparato militar o todas sus fuerzas para ese lado. Entonces ya no puede ayudar mucho a Siria. Y por otro lado, Irán necesitaba a Siria para apoyar a Hezbollah, que es su actor principal en Medio Oriente, no estatal, recordemos que Hezbollah no tiene Estado, pero vive como una especie de cáncer en el sur del Líbano. Y Hezbollah fue atacada por Israel, que después del 7 de octubre del año pasado tomó acciones condenadas por la comunidad internacional, ojo, esto hay que decirlo, en Gaza, y que esa actividad totalmente destructiva en Gaza provocó la ayuda de algunos grupos similares en ideología o en confesión, como los hutíes al sur de la península arábiga, en Yemen, de los que no vamos a tocar, y como Hezbollah. Hezbollah prometió ayuda a Gaza y lo que hizo Israel, que era enemigo de tiempo de Hezbollah, también fue aprovechar el momento para atacar con todo Hezbollah. Porque el 7 de octubre le abrió las puertas a Israel para creer que podía hacer lo que le da la gana. Hace poco, tengo que mencionarlo, Amnistía Internacional ha declarado que tiene pruebas contundentes de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, y no son palabras menores. Es genocidio, una palabra muy, muy poderosa para lo que está haciendo Israel y razones tiene. Claro, y Entonces, ahora, Israel, Andrés, sí. eh, precisamente hablando de Israel, es un actor importante también en este conflicto porque Netanyahu precisamente este fin de semana ha ordenado a sus tropas avanzar sobre los altos del Golán y de hecho ya invadió hasta 20 kilómetros al interior de Siria. Es decir, Netanyahu se ha abierto un sexto frente en la guerra que está sosteniendo Israel en este momento. Y digamos, la ambición expansionista que puede tener en este momento el régimen de Netanyahu apuntaría a que Israel tendría ambiciones incluso de llegar hasta Damasco, lo cual podría complicar aún más el panorama en Medio Oriente, ¿no? En realidad para Israel las acciones que sucedieron el 7 de octubre, para Netanyahu, en especial no hablemos de Israel, sino del gobierno de Netanyahu, le abrieron otras puertas para ejecutar una serie de proyectos expansionistas o de hegemonía que los tenía guardados, y que lo del 7 de octubre, la acción condenable de Hamas también sobre la población civil israelí, le ha servido un casus belli. Israel sí se abre más frentes, pero sabe que se abre frentes contra actores debilitados. Es decir, Israel ya no tiene ningún enemigo estatal que tenga fronteras con ellos. El Líbano, no, como Estado, no es enemigo de Israel. Lo que existe en Líbano es el Hezbollah, al cual Israel lo ha debilitado de manera brutal, ¿no? Y de manera a veces también con inteligencia, usando, por ejemplo, estos ataques con los Vipers que vimos hace unos meses, que estallaron en los líderes de Hezbollah, eh, y que debilitó Hezbollah, y lo cual debilitó Bashar al-Assad, y Siria, que era el único estado beligerante abiertamente anti-israelí con el cual limitaba Israel. Israel, recuerden que también tiene un pedazo de Siria en su poder de manera ilegal, que son los Altos del Golán, y lo va a mantener indefinidamente, parece, después de esto. Y con la caída de Bashar al-Assad se ha ido un último gobernante con el cual limitaba y tenía un problema, digamos, de hostilidad declarada de parte del estado vecino. Eso te queda Irán nada más. Entonces, porque en el camino, durante las últimas décadas, el primer gran estado enemigo de Israel era Egipto, con el cual arreglaron sus problemas hace más o menos unos 40 años. Egipto reconoció a Israel. Libia, un poco más lejos, ya vimos lo que le pasó a Muammar Gaddafi. Saddam Hussein recibió dos golpazos en el 90 y en el año 2003 con la invasión ilegal de Estados Unidos. Eh, y ahora finalmente es Bashar al-Assad, ¿no? Con Jordania no tiene ningún problema. Entonces, Israel lo que está haciendo es aprovechando el momento para librarse de los remanentes de las amenazas que ha tenido durante décadas. Porque el objetivo del Estado de Israel obviamente es librarse de cualquier, en primer lugar, enemigo que amenace su existencia, que lo amenazó existencialmente hace unas décadas. Ya no, ningún enemigo representa una amenaza existencial para Israel, que recordemos que hasta tiene armas atómicas. Eh, entonces, el escenario para Israel en estos momentos es favorable, ojo, porque se va un actor como Bashar al-Assad. Pero ¿qué puede pasar? Hablamos del HTS y hablamos de esta mutación de Al-Qaeda, ¿no?
Esta mutación de Al Qaeda, que está tomando la mayor parte de Siria, todavía está definiendo la manera en que lo va a gobernar. El primer ministro de Bashar al-Assad ha sido invitado, ¿no? Y lo han sacado un poco amablemente de su casa para hacer la transición de poder ordenada. Recordemos que desde la caída de Alepo, lo que ha pasado en la semana pasada, luego la caída de Hama, Homs y finalmente Damasco, no han habido grandes batallas sangrientas, Paco. Lo que ha habido es que el gobierno ha colapsado, se ha derretido y las tropas se han rendido. Las tropas de Bashar al-Assad se han rendido por problemas de corrupción, por problemas siempre de abuso de autoridad en sus mandos, por un problema también de decisiones políticas que los han dejado de lado en un otro escenario, por la falta de apoyo de Rusia e Irán, que parece que eran quienes sostenían este cascarón, que sin Rusia e Irán era un cascarón hueco. El gobierno de Bashar al-Assad se derrumbó. Para Israel, estas son buenas noticias a corto, pero a largo, si HTS, que es un proyecto de Estado islamista teocrático, cercano al proyecto de los talibanes de Afganistán, dicen que parece que puede ser como un Afganistán light, si se consolida en la geografía siria, sería un nuevo rival para Israel. Entonces, ¿qué ha hecho Israel preventivamente? Lo que sabe es Israel siempre, bombardear. A bombardear. Mientras los sirios estaban festejando de que había caído su dictador, Israel lo festejaba bombardeando bases militares de lo que quedaba del gobierno en Damasco, ya que estaban abandonadas por Bashar al-Assad, porque Israel tenía un trato de cese al fuego con Siria, pero sin Bashar al-Assad sabe de que no hay ningún actor fuerte que le pueda responder. Entonces, ese es un momento que están aprovechando de manera inmediata desde el gobierno de Netanyahu, quien también se ha atribuido la caída de Bashar al-Assad a sus propias acciones, que quizá haya influido en el tema de lo de Hezbollah, pero finalmente todos los actores que han estado, digamos, tomando eh, dinamismo en esta última semana, en especial HTS, pero no solo HTS, porque Turquía aprovechó para invadir un poco más el norte de Siria, los kurdos han aprovechado para agarrar un poco más de espacio y seguridad, los drusos, que son una comunidad al sur de Siria, también se rebelaron, todo estalló en contra de Bashar al-Assad, todo. Y en este momento, el escenario corto para Israel es beneficioso, pero a largo es incierto. Quizá le Ahora, convenga a Israel mantener una Siria fragmentada. y ahora, para Estados Unidos resulta un poco, por lo menos desde mi punto de vista, contradictorio su papel, ¿no? Porque lo hemos visto apoyar a estas milicias, a estos rebeldes islámicos que en algún momento han sido declarados enemigos de Estados Unidos, pero que no han tenido ningún empacho en apoyar para que precisamente la dictadura de Bashar al-Assad no avance. Un poco más tratando de retener a Rusia que a Bashar al-Assad mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va? Digamos, el panorama también se complica para Estados Unidos, porque que en este momento se abra un frente en el que un Estado islámico, probablemente radical, puede entrar en el escenario de Medio Oriente, pues no le va a convenir bajo ninguna circunstancia, ¿no? Sí, en realidad Estados Unidos, así como Rusia apoyó una dictadura sanguinaria y ha sido responsable de asesinatos civiles en la guerra civil siria, la actitud de Estados Unidos ha sido, podríamos denominarlo objetivamente, Paco, como maquiavélica. Es decir, ha, ha usado antiguos enemigos para bajarse a un enemigo nuevo o un enemigo circunstancial como Bashar al-Assad. Ha tenido colaboraciones visibles con grupos islamistas, los cuales podrían haber aplaudido el día del 11 de septiembre, ¿no? Ha tenido este tipo de acciones porque se ha movido sin un rumbo fijo, pero también un poco presa de la licuadora de facciones que hay en Siria, ¿no? Tú te metes en un momento, te subes al carrusel de Siria y de repente acabas en el otro lado. Si metes todas tus apuestas por un caballo, ¿no? Eso es lo que pasó en Siria. Han estado dando vueltas las diferentes facciones. El Estado Islámico, por ejemplo, surge al comienzo atacando también a Bashar al-Assad, pero luego se revela su verdadera naturaleza, muy cruel, condenable bajo todo el punto de vista. Yo creo que si hay algo que unifica a toda la región, a rusos, a estados, a norteamericanos, árabes, saudíes, israelíes, sirios de a pie, e incluso islámicos radicales, es el Estado Islámico que ya era, digamos, billón, era otro nivel. Entonces, el papel de Estados Unidos en este momento, probablemente bajo la administración de Biden, que es un patorrengo que está de salida del gobierno, es más o menos seguir solamente apoyando a los kurdos en la zona y una presencia en el sur de Siria, apoyando una facción de los grupos rebeldes. En el caso de Trump, que va a ser, es el gobierno que llega al poder, el presidente que llega al poder, Trump ha dicho que no va a tener ninguna
acción dentro de ese teatro de calamidades. Ha dicho de que Estados Unidos va a permanecer al margen. Y esto son malas noticias para los kurdos, porque vimos que los kurdos lograron un poco un Estado semi-independiente, un experimento político en el lugar de Siria donde ellos ocupan, y que sin el apoyo norteamericano serían presa fácil de Turquía. Y Turquía finalmente, bajo el mando de Erdogan está apuntando a una resurrección del espíritu del Imperio Otomano en Turquía, es decir, nueva influencia sobre Medio Oriente de alguna u otra manera. Tiene una intervención en Libia, que ha sido anteriormente un protectorado del Imperio Otomano. Y en estos momentos, todos esos territorios de Siria e Irak, Jordania, pertenecían al Imperio Otomano. Eran árabes bajo gobierno turco. Y de nuevo los turcos ahora se están, sobre todo bajo el liderazgo de Erdogan, se están intentando erigir en la región como la potencia que no es la potencia israelí que ataca al pueblo musulmán, sino en una potencia musulmana que puede traer orden a la región. ¿Hasta qué punto esta expansión que tiene Turquía en el norte de Siria se puede consolidar como la expansión de Israel en los Altos del Golán? No se sabe. En estos momentos son acciones en curso, en desarrollo. Incluso la base misma rusa de Tartus que te dije que pertenecía a un trato que tenía Rusia con el régimen de Bashar al-Assad, en estos momentos parece que está siendo negociada con el Estado islamista de HTS. Lo otro también es que la posibilidad de que HTS mantenga bajo su control todos los territorios que ha liberado, no solamente este grupo, porque no es un grupo muy fuerte, ojo Paco, ¿eh? Ujú. HTS es una facción de distintos grupos islamistas, sino es que la que ha tenido mayor dinamismo, es la que un poco como que pateó la puerta y descubrió que había un cascarón vacío, que no había nadie atrás. Entró en Alepo, bajó por Hama, bajó por Homs, y el Damasco ha caído no tanto por HTS, sino por acciones también de rebelión en el sur del país, incluso por un grupo rebelde apoyado por Estados Unidos que estaba en la frontera con Jordania. Vemos que es como un Royal Rumble, ¿no? Que es donde se meten tirios y troyanos y todos actúan de una manera descoordinada, pero el resultado final ha sido la caída de Bashar al-Assad, este dictador sanguinario. En estos momentos están todavía abriendo prisiones a las cuales no tienen acceso a los niveles de sótanos inferiores, porque ven por las cámaras prisioneros que han estado en niveles donde se les ha dejado en la oscuridad a morir o aislados totalmente, y como se han ido los carceleros, no hay forma de abrir esas puertas, que son con doble blindaje, bajo capas de concreto, o no saben cómo acceder a esos pasadizos de estos calabozos subterráneos de la prisión de Senjada, que está en Damasco. El régimen de Bashar al-Assad ha sido tan sangriento, tan totalitario, que ha logrado unir y hacer festejar a cristianos de Damasco la victoria de un grupo islamista musulmán. Bashar al-Assad era mucho más radical y perjudicial para los sirios de lo que nos pintaba a veces cierta propaganda, que decía de que Bashar al-Assad, si bien era un dictador, no sanguinario y todo, mantenía a Siria dentro de un régimen laico y tolerante con las minorías, que sí, esa parte sí es verdad, porque ahora la parte de las minorías en Siria está en entredicho con esta nueva victoria islamista. Pero por otro lado, esa tolerancia hacia minorías y digamos, una actitud laica, no religiosa de Bashar al-Assad, venía de la mano con un nivel de crueldad, totalitarismo y desprecio por la dignidad humana de manera sistemática y masiva. Ujú. Y ahora, Andrés, finalmente, ¿cómo va a impactar lo que ha ocurrido en Siria con el resto de escenarios bélicos que hay en el mundo, ¿no? Principalmente Uh -huh. el de Rusia y Ucrania, que, digamos, en las últimas semanas incluso nos ha llevado a hablar de una probable tercera guerra mundial. Este conflicto regional que se está produciendo en Israel en este momento y otros conflictos que están latentes en el mundo. ¿Cómo va a cambiar el panorama mundial con lo que ha ocurrido en Siria recientemente? Bueno, como mencionaba al comienzo, Siria con esta acción de HTS, y no se sabe si HTS va a mantener el control de lo que era el estado de Bashar al-Assad, puede generarse un hueco, un vacío de poder. Y el vacío, Paco, no es bienvenido por los poderes vecinos, es decir, siempre el vacío se llena con algo. El poder mundial tiene un horror vacuo, tiene horror al vacío. Pero entonces ese vacío puede llenarse de manera pacífica, cosa que es posible que no pase si es que diversos actores intentan disputarse los territorios y los restos de ese antiguo Estado sirio dominado por Bashar al-Assad. Puede ser un motivo de conflicto entre Turquía, los kurdos
Israel, lo que queda de Hezbollah, Irán intentando no perder un poco de influencia en la región, Irak, que también ha movido tropas alrededor, hasta actores un poco más lejanos como Arabia Saudí. La guerra civil probablemente todavía no ha terminado. Hay otra posibilidad que no es baja, por si acaso, de que los sirios, como han pasado más o menos desde el 2011, 13 años de guerra civil, están cansados de enfrentarse más y tras la caída de Bashar al-Assad puede ser de que coordinen un gobierno federado, ¿no? Que sería la mejor salida. Un gobierno federado que incluye a los kurdos, a los islamistas, a los drusos, que también respeta las minorías cristianas que existen en Siria y que han mermado durante esta última guerra civil. Y el tema allí que implica con el más un largo plazo, como un largo, digamos, panorama, como lo ves, con el tema de Rusia, es que Rusia pierde un aliado en la región. Rusia se constriñe a volver a ser lo que intentaba dejar de ser una potencia regional, porque con Siria y la base de Tartus, sí, Rusia se proyectaba todavía a volver a ser una potencia mundial como lo fue la Unión Soviética, el estado precedente. Sin esa base de Tartus, la presencia de Rusia se reduce significativamente en su proyección en las zonas donde quería tener influencia, Medio Oriente y África. ¿Pero qué hace? Haría que concentre más fuerzas en el único proyecto vital que le queda a Rusia y como conflicto armado, que es el conflicto de Ucrania. Que recordemos, ojo, Paco, siempre se habla de la Tercera Guerra Mundial. El día que salte ese problema no va a ser ahora. ¿Por qué? Porque Putin emplea ese miedo nuclear cada vez que le disgusta algo. ¿Qué es que disgusta algo? Enseña como un exhibicionista sus armas nucleares para poner un poco el peso simbólico de las armas nucleares en la mesa de negociación, que sí sirve para la mesa de negociación, ¿no? Pero Rusia no se va a inmiscuir en un ataque nuclear, salvo que esté perdiendo de manera visible y que lo estén vapuleando en la guerra de Ucrania. No está pasando eso. Rusia tiene Y aun, ganancias de estos marginales aun en cuando Ucrania. la OTAN y Occidente insistan en apoyar a Ucrania por ejemplo, lo último que hizo el gobierno de Biden, que fue dejarle esta suerte de papa caliente a Trump, que es la autorización a Ucrania de utilizar misiles Uh -huh. balísticos de largo alcance para atacar Rusia. Sí, en realidad esa autorización debió darla antes y ¿por qué tardó en darla? Por el tema justamente, Paco, de esta amenaza nuclear. Desde el comienzo del conflicto de Ucrania, Rusia planteó muchas líneas rojas que no ha respetado, obviamente, porque eran líneas rojas muy débiles, que planteaban que si hay tal tipo de ayuda a Ucrania, va a emplear armas nucleares. O que si, por ejemplo, le dan F-16 a Ucrania, que son aviones de hace 40 años, se diseñaron antes de que yo naciera, y ya yo no tengo, no soy joven, eh, también iba a emplear armas nucleares. Todavía Rusia emplea ese temor, ¿para qué? Para que hacer que Occidente, especialmente Estados Unidos, la piense 4 veces antes de ayudar a Ucrania. Y eso le ha funcionado hasta cierto punto, porque eso ha ralentizado la ayuda a Ucrania de tal manera que cuando ha llegado la ayuda ha sido un poco tarde. En estos momentos la autorización de Biden de usar misiles de largo alcance en territorio ruso, que eso se dio hace 2 semanas, o 3, si no me equivoco, no afecta mucho en estos momentos la resolución del conflicto en el frente inmediato. Frente inmediato donde están chocando las fuerzas rusas con las fuerzas ucranianas y les están haciendo retroceder poco a poco, a costa de grandes pérdidas. Ojo, en este momento Rusia está apostando el todo por el todo. ¿Por qué? Porque su fecha límite es la llegada de Trump al poder. ¿Qué ha prometido Trump? Trump ha prometido resolver la guerra en 24 horas, que no lo va a hacer, obviamente, pero sí va a querer anotarse un portazo político al comienzo de su gobierno, logrando la paz entre Rusia y Ucrania, probablemente cediendo a todas las conquistas rusas hasta el día de hoy, ¿no? Algo que es una línea también inaceptable para Ucrania, pero una Ucrania que sin la ayuda norteamericana está condenada a perder a largo plazo, quizá o a corto, de si de repente se derrumba, una guerra con una Rusia que tiene mucho más recursos demográficos y económicos, mientras Ucrania está devastada ya por 3 años de guerra y sin ayuda occidental, quizá viendo la performance de los soldados ucranianos podrían resistir un tiempo más, ojo, podrían resistir un tiempo más, pero sí sus perspectivas de victoria serían muy reducidas. En estos momentos, una parte de la geografía ucraniana está siendo ocupada por Rusia y el problema que Trump resuelva el conflicto de esta manera, zanjándolo con un trato de statu quo, es que consolidaría el fenómeno de que un país puede arrebatarle territorio a otro país con una guerra de agresión, algo que se había intentado evitar desde la Segunda Guerra Mundial y que ninguna gran potencia
lo había hecho desde 1945. Entonces se abren las puertas a un nuevo statu quo donde tú puedes invadir un país democrático, los países democráticos se opondrán al comienzo a esa invasión, pero si tú aguantas un poco, tarde o temprano esos países democráticos flaquearán y pagará tu invasión. Ese es el problema mayúsculo de este trato que se viene con Trump y lo que puede pasar tras este conflicto de Siria, justamente, es que este vacío de poder en Medio Oriente active los actores de la zona y genere más focos de problemática. Recordemos que lo que pasó en Hamas, ¿no? El 7 de octubre del año pasado, con Israel ha causado esto. Ujú. Recordemos que cuando cayeron cuando los talibanes llegaron al poder en Afganistán, apareciendo noticia en un país aislado en el centro de Asia, ¿no? En medio de Pakistán y Irán, ¿no? Esta zona montañosa de Afganistán, ¿a quién le importaba? Y de pronto, desde Afganistán, se armó la logística para ejecutar el 11 de septiembre, que cambió el panorama mundial y cambió la forma en que tenemos incluso sistema de seguridad en aeropuertos, en que se toma las mismas medidas de la aeronáutica, el que equilibrio de poder en el centro del Asia. Entonces, todo tiene un efecto dominó y el efecto dominó con lo de Siria por ese hueco de poder puede ser muy fuerte porque activando a Israel, activando a Irán, expandiendo, digamos, alimentando las ambiciones expansionistas de Turquía, puede generar que un momento los actores choquen allí. Y recordemos que Estados Unidos, bajo Trump, no va a querer intervenir en esa zona, por lo menos bajo la promesa que ha hecho. Por lo tanto, esos actores se ven más proclives a actuar porque una gran potencia ya no va a tener ninguna injerencia allí y Ujú. entonces se genera escenarios de conflicto a futuro y esos escenarios de conflicto pueden incendiar la pradera en un efecto dominó. Muchas gracias, Andrés. En verdad interesantísimo y sumamente complejo lo que se está viviendo en este momento en Siria y, bueno, a seguir poniéndole los ojos encima porque de alguna manera u otra va a repercutir, ¿no? Los conflictos internacionales en cualquier parte del mundo impactan, aunque no lo queramos creer, en nuestro mismo desarrollo, ¿no? Nos pasó con Ucrania, nos pasó con el conflicto israelí y muy probablemente el conflicto sirio también pueda tener un impacto, sobre todo en materia económica, en países latinoamericanos, particularmente el nuestro, ¿no? Así es, Sudamérica afortunadamente está bendecida porque geopolíticamente ocupamos un rincón menos conflictivo del mundo, pero el mundo importa, no vivimos en una isla, no estamos en un asteroide llamado Perú flotando fuera del sistema, fuera de la Tierra, Ahí solo en vive el borde del Dina. sistema solar, estamos relacionados. En el esteroide solo vive Dina, ¿no? Que ella cree que todo es Ah, maravilloso. sí, el asteroide del 3%. Muchas gracias, Andrés, por esta conversación sumamente interesante y, por supuesto, las puertas abiertas de Buenos Días Terrícolas para conversar siempre de temas internacionales que son importantes y, como tú bien has dicho, lamentablemente no se tocan con la minuciosidad que nos encantaría tocarlo en otras oportunidades. Gracias nuevamente. Gracias por la oportunidad, Paco, y saludos a todos.